Ya. Bueno, pues nuevamente buenos días. Estamos de regreso después de haber tenido un episodio tan hermoso con nuestro Señor y que eso nos ha permitido poder consolidar nuestra fe, poder consolidar nuestro encuentro con Él, con Mamita María, buscando siempre cumplir y hacer la voluntad del Señor, que eso es lo más importante y que a veces en eso fallamos más. Pero esperamos que ahora con la Pascua, con la resurrección del Señor, podamos afianzarnos más a la cruz, afianzarnos más a la fe y poder llevar el rostro de Cristo a todas las criaturas. Y pues bueno, que en esta nueva etapa que empezamos el día de hoy, también vamos a empezar con un nuevo evangelio. Entonces, pues vamos a empezar y dándole la bienvenida a todos y bendito Dios que nos permite estar aquí. Pues vamos a retomar la clase recordando que nuestra clase se llama Historia de la Salvación. Y la historia de la salvación es mi propia historia. Y hemos dicho ya que por qué es importante no nada más conocer la historia de la salvación, sino también vivir la historia de la salvación. ¿Por qué es la historia de la salvación? Porque es mi propia historia. Tengo que estarme preguntando. Y ya vimos que la historia de la salvación es el lugar donde el Señor se revela al hombre. El Señor nos muestra su rostro, el Señor se revela al hombre. Dios mismo penetra en la historia. ¿Y qué hace Dios cuando penetra en la historia? En la historia del hombre, pues algo muy importante. Lo que hace Dios al penetrar en la historia es hacer alianza. ¿Y para qué hace el Señor hace alianza con el hombre? Para ser nuestro compañero de vida. Entonces, vivir la historia de la salvación transforma nuestra fe. ¿En qué lo transforma? En una experiencia única, en una experiencia personal, en una experiencia auténtica de encuentro tuyo con el Señor. Esa es la parte más importante. Entonces, la historia de la salvación nos integra en la familia de Dios, que es la iglesia, y nos hace parte de ese pueblo de la alianza. Entonces, vamos a recordar siempre que el centro, el culmen de esa historia de la salvación es nada más y nada menos que Jesucristo, que dio la vida por ti y que dio la vida por mí. Entonces, lo importante no nada más es conocer la historia de la salvación, sino vivir la historia de la salvación. Y eso es muy interesante porque eso nos va a permitir más adelante dar fruto. Si no tenemos ese encuentro con el Señor, va a ser muy difícil que demos fruto en nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros amigos, en todos lados. ¿Les parece bien? Pues vamos a empezar. Bienvenida, Moni. Ya te estoy viendo. Mónica, buen día. Bueno, Hola, buen día. vamos a ponernos en manos de el Espíritu Santo con una oración que hizo el padre Jean Verdier, ¿verdad? Que es una súplica al Espíritu Santo para obtener la guía divina en cada aspecto de nuestra vida. Esta súplica que está en oración por el cardenal Verdier es una súplica, déjenme nada más aquí, es una súplica para poder pedirle esa guía divina. Un segundito porque me están pidiendo entrar. Esa guía No, divina en no, pues todos los yo las aspectos. dejo para que no te distraigas, yo las voy Ok, entrando. sí, por Hola, No te favor. distraigas. Sí, por favor. ¿En qué aspecto de nuestra vida le vamos a pedir esa guía al Espíritu Santo? En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones.
Entonces, esta oración del cardenal Verdier busca la inspiración constante del Espíritu Santo para obtener sabiduría, para santificarnos, para ver el bien de nuestras almas, pero sobre todo para dar gloria a Dios. Y aquí, por ejemplo, en la primera frase que dice, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, recordamos a San Agustín cuando él hablaba de la Trinidad. Recordemos que el Padre es el amante, es decir, de donde se genera el amor. El Hijo es el amado. Entonces, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el beso entre los dos es el amor. ¿Y cuál es entre esos dos? El Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que San Agustín nos decía en la Santísima Trinidad. Entonces, vemos uno que ama, que es el Padre, uno que es el amado, que es el Hijo, y el otro que es el amor mismo, que es el Espíritu Santo. Entonces, recordamos esta oración, vamos a hacerla con mucho recogimiento. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar de nuevo reunidos en tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que toque nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí y a través de cada uno de nosotros a nuestras familias, Señor, para que podamos siempre darte la gloria. Siempre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, decíamos, ay, ¿cómo se le hace aquí? Ay, se regresó. Decíamos que la historia de la salvación es donde el Señor se va a ir revelando al hombre. Y la Sagrada Escritura, que vamos a ver, la Sagrada Escritura es la historia de la revelación, la historia de la salvación del hombre y de la humanidad. Entonces, la Sagrada Escritura, aquí vamos a ir viendo la historia de la revelación. Recordamos también que la Sagrada Escritura, y esto no se les vaya a olvidar, es la palabra de Dios. Allí está lo que Dios nos quiere comunicar. ¿Quién es el autor de este sagrado libro? El autor primario es el Espíritu Santo, porque no es un libro cualquiera, es un libro inspirado. Y ya hemos visto en clases pasadas que la Biblia está dividida en dos secciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, llamado también Antigua Alianza, que tiene 46 libros. Y el Nuevo Testamento, que tiene, o Nueva Alianza, consta de 27 libros, lo que nos da un total de 73 libros. Aquí lo importante es ver que el centro, todo el hilo conductor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es Jesucristo. A la luz de Cristo, que es Cristo, es la palabra definitiva de Dios, al que San Juan, ¿cómo le dijo? ¿Cómo llama San Juan a Jesucristo? Lo llama el Verbo de Dios. Y eso lo anotamos en Juan 1:1. ¿Alguien lo tiene, por favor? Juan 1:1. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor.
En el principio era el Padre y la palabra estaba ante No, a Dios. ver, ¿en el principio era qué? En el principio era la palabra Sí. y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Palabra Y del la Señor. palabra era Dios. Y ya vemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra definitiva de Dios, ¿y cuál es la palabra definitiva de Dios? Jesucristo. Vamos a comprender el significado de toda la Biblia. Y vamos a comprender también el significado de la revelación progresiva de Dios a los hombres. Entonces, no podemos leer, estar en contacto con la Sagrada Escritura nada más así. No, el hilo conductor tiene que ser Jesucristo. Entonces, recordamos lo que hemos visto ya antes. Todos los escritos de la Biblia, todos, han sido inspirados por el Espíritu Santo. Ya dijimos que inspirados significa, ¿qué significa ser inspirados? Significa ser respirados por Dios. Entonces, otra cosa más, aparte de leerlo todo, toda la Biblia en el nombre de Jesús o con Jesús, tenemos que leer la Biblia, tenemos que interpretar la Biblia a la luz de la unidad total de la Biblia. O sea, no podemos separar el antiguo y dejar acá a un lado el antiguo y el no. Todo es una unidad. Y lo que los une es Jesucristo. Entonces, la clave para comprender la naturaleza y el mensaje de los libros sagrados es Jesucristo. Ya dijimos que el autor primario es el Espíritu Santo. Pero en la Sagrada Escritura también Dios nos habla por medio de autores humanos, ¿verdad? Esos autores humanos se le llama agiógrafos o también el autor sagrado, el autor humano o agiógrafos, ¿ok? ¿Qué me van a decir todos los libros de la Biblia? Los libros de la Biblia me van a decir entonces la culminación, sobre todo el Nuevo Testamento, la culminación de la revelación de Dios. Y volvemos a decir que la culminación de la revelación de Dios es Jesucristo. ¿Ok? Ojo con lo que les voy a decir aquí. La Sagrada Escritura no es, no es el fundamento del cristianismo. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque si fuera así, entonces tuviéramos una religión de libro. No, nosotros no tenemos una religión de libro. Nosotros los cristianos tenemos una religión de la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra de Dios es Jesucristo. Ya vimos ahorita San Juan, donde no es un verbo escrito y mudo, sino es un verbo encarnado y vivo. Entonces, no tenemos una religión de libro. Tenemos un libro que tiene 73 libros, pero no nuestra religión, el cristianismo, no tenemos esa religión del libro. Tenemos una religión entonces de la palabra. Y la palabra es el verbo encarnado. La palabra es Jesucristo vivo. Una cosa más para poder continuar. La Biblia no ha sido entregada por Dios a ninguna persona en particular. Esto no ha sido entregado por Dios a ninguna persona en particular. ¿A quién le fue entregado? Le fue entregado nada más y nada menos que a la iglesia. ¿Ok? Y nosotros, al ser dóciles al Espíritu Santo, tenemos fidelidad a la iglesia, que es la comunidad de salvación fundada por Jesucristo. Ya lo vimos en Mateo 16, 18. Entonces, todos estos textos han sido
confiados a la iglesia. ¿Estamos bien? Eso ya Sí. voy rápido porque ya lo hemos visto, pero quise retomarlo porque hoy empezamos un nuevo capítulo, ¿verdad? Tenemos una religión de la palabra, no de la palabra escrita y muda, no, sino de la palabra encarnada, de la palabra viva, que es Jesucristo. Y aquí tenemos, como decía en la diapositiva, vamos a ver qué es lo que divide a la antigua alianza de la nueva alianza. Y ya dijimos, por favor, vamos a ver Génesis 1:3. Alguien que me recuerde, por favor, Génesis 1:3. Lo tengo, Nati. Bueno, Adelante, por favor. dijo Dios, haya luz y hubo luz. Palabra Palabra de Dios. En algunas de Dios. partes va a decir, hágase la luz, ¿verdad? Entonces, aquí Moni nos leyó, haya luz, ¿verdad? Dijo Dios Hay, y hubo luz. hubo luz. Y en algunas Biblias dice, hágase la luz. Ahora vamos a ver Lucas 1:38, por favor. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Lucas 1:30. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos. Fíjense bien cómo en la primera creación, cuando Dios estaba haciendo la primera creación, dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y luego vemos ya en María, dice, María le va a contestar al ángel, hágase en mí según tu palabra. Entonces, la división exacta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es el sí de María, es el hágase de María, es el fiat de María. ¿Qué significa fiat? Fiat significa hágase o también significa dar consentimiento. Yo consiento en que se haga esto. Entonces, con esta palabra, con el hágase, Dios creó el mundo en Génesis 1:3, con todas sus maravillas. Y luego, el fiat de María fue la segunda creación, la obra redentora del hombre. Y esta segunda creación provoca en nosotros un mayor asombro más grande que la primera. ¿Por qué creen ustedes que esta esta segunda acción, creación, provoca más asombro que la primera? ¿Por qué creen ustedes que sea así? Porque es Dios mismo el que viene. Muy bien, Porque muy bien, es la voluntad de María. porque es la voluntad de María. Porque el verbo de Dios se hizo carne. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios se hizo carne. Porque el verbo de Dios se hizo carne. Ujú. Porque sin ese sí no hubiera redención. Porque sin ese sí no hubiera redención. Es decir, porque Dios no quiso en esta segunda creación, no quiso actuar solo, aunque podía hacerlo. Pues sí. Prefirió Dios contar con la colaboración de sus criaturas y entre ellas la primera que dijo sí fue María. El fiat de María es tan generoso que ojalá pudiéramos comprender el alcance. Su sí a Dios no solamente fue en ese momento, fue durante toda su vida. Sí, toda su vida. Entonces el ejemplo de María es el que nos ilumina a nosotros y nos guía a nosotros. Nos da la certeza a ti y a mí de que aunque a veces sea difícil, aceptar la voluntad de Dios nos llena de felicidad y de paz, porque Dios tiene un propósito para cada cosa.
Entonces, yo quiero preguntarles, ¿estamos listos para decir fiat a la voluntad de nuestro Señor en nuestra vida? ¿Estamos listos tú y yo? Sí, sí. Nomás Eloísa, creo. ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿No estamos listos? Tenemos Sí, que estar estamos listos. listísimas, bien Sí, listas. estamos listas. Eso. Entonces, fíjense, lo que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es el sí de María. Lo que divide tu antiguo yo a mi nuevo yo con Cristo es tu sí a Jesús. Ese sí, como el sí que le dijo María y que la sostuvo durante toda su vida, ese sí tenemos que decirlo nosotros diariamente, diariamente. Y así como María vivió situaciones tan difíciles, el sí nunca se quebró. El sí no fue un tal vez, el sí no fue un no, el sí se mantuvo en la voluntad del Señor. Eso es lo que nos invita a decirle sí, que María sea, nuestro ejemplo y nuestra guía para poder decirle sí. Bien, como bueno, recordemos también que todos los días que rezamos la oración que el Señor nos enseñó, ¿qué le decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Tu Hágase voluntad. tu voluntad. Todos los días en el Padre Nuestro le decimos, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Eso es. Y se está revelando, el Señor te está abriendo los ojos, no nada más los ojos físicos, sino los ojos del corazón, los ojos del entendimiento. Nos está abriendo, ¿verdad? Bueno, recordemos entonces que estamos nosotros ya en el Nuevo Testamento o en la Nueva Alianza. Solamente estoy dando una pequeña reflexión de lo ya visto, ¿verdad? Y les decía ya que el término testamento es una traducción latina. Y esa traducción viene de una palabra griega que se llama diateké. ¿Qué significa testamento en griego? Significa alianza. Significa alianza. ¿Ok? La alianza que el Señor hace con nosotros, con el hombre. Entonces, la revelación que el Señor tuvo, que Dios tuvo, se culmina con alguien, con el verbo encarnado, con eso culmina. ¿Con quién? Con Jesucristo. Vamos a leer Hebreos 1, por favor, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Quién me ayuda? Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Hebreos 1 del 1 al 2. Sí, Diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros, por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Fíjense cómo el Señor se vino revelando y entonces a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los jueces, o sea, hasta que en estos días, que son los últimos, dice, se reveló con su único Hijo, con Jesucristo. Y eso nos lo va a confirmar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 73. ¿Quién me hace favor de leerlo? Lo tengo, Nati. Por favor. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Ya no habrá otra revelación. La palabra definitiva de la revelación de Dios, ¿con quién culmina? Con su Hijo.
con su Jesús. Hijo Jesucristo. Entonces, estamos ya en el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento o nueva alianza de Dios con los hombres se realiza por medio de Jesucristo. Jesucristo. Y entonces Jesucristo va a dar cumplimiento a todas las promesas que hizo Dios cuando se empezó a revelar con los profetas, con los patriarcas, con los jueces. O sea, en Jesucristo se van a cumplir todas esas promesas. Bueno, si tenemos ahí nuestra Biblia, el Nuevo Testamento va a empezar con 4 libros. El Nuevo Testamento empieza con 4 libros que llevan el mismo título. Y esos 4 libros que llevan el mismo título se llama Evangelio. Evangelio. Los evangelios están en el corazón de la Sagrada Escritura. ¿Por qué son el corazón de la Sagrada Escritura? Porque son el testimonio principal de la vida y de la doctrina del Verbo encarnado. ¿Y quién es el Verbo encarnado? Jesús, nuestro Señor. Jesús, nuestro Salvador. Entonces, el corazón de las Sagradas Escrituras son los evangelios. ¿Ok? La palabra evangelio, ya lo hemos dicho mucho, viene de evangelion, de una palabra griega que se llama evangelion. ¿Qué significa evangelio? Significa buena noticia o buena nueva. Disculpen si los estoy aburriendo porque esto ya lo hemos visto muchas veces, pero me gustaría, perdón, que haya querido retomar un poquito para poder enlazar de nuevo el evangelio que sigue. ¿De dónde nacen los evangelios? ¿De dónde nacen? ¿Quién me puede decir? De lo vivido con Jesús. ¿De lo vivido con Jesús? ¿Qué dice el público? Nada. Pues es el cumplimiento, ¿no? De las profecías del Antiguo Testamento. Sí, Se pero ¿de cumplen los dónde evangelios. nacen los evangelios? Esos 4 libros, ¿de dónde nacen? Del Nacen querigma, ¿del qué? precisamente del querigma de la buena nueva. Exactamente, nacen de la predicación apostólica. Es decir, del querigma, del anuncio, de la predicación de los apóstoles. Entonces, luego, primero fue oral, luego fue puesto por escrito. Esos evangelios nacen del querigma, y querigma significa anuncio, significa predicación, el primer anuncio. Entonces, los evangelios nacen de la predicación apostólica, de los apóstoles, ¿verdad? De Fíjense lo muy que, bien. Nati, de lo que estuvieron viviendo junto a Jesús, o sea, como Sí, Jesús. pero sobre todo de la predicación, que luego primero vivieron, acuérdense cuál fue el itinerario. Primero vivieron con él, los fue preparando, luego los envió a predicar. Fíjense bien que Jesucristo, qué bueno que mencionas esto, porque Jesucristo no envió a sus apóstoles a escribir. Jesucristo no les dijo, ve y escribe, no. Jesucristo les dijo, ve y predica. Y entonces los apóstoles se ocuparon de difundir con los medios a su alcance, ¿verdad? La buena noticia, porque ya dijimos que la buena noticia es Jesucristo. Entonces, de esta predicación apostólica nacen los evangelios. ¿Ok? Pero luego ya, conforme pasó el tiempo ante la desaparición de los apóstoles, pues entonces los cristianos empezaron a poner por escrito esa predicación acerca de Jesús, hasta que ya se alcanzó la forma de evangelios canónicos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos evangelios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de estos evangelios? Llegar a todo el mundo.
Correcto, es Jesús. decir, la buena noticia de la salvación tenía en aquel entonces y tiene, como dice Estelita, alcanzar al mundo entero. Por eso, Jesucristo envió a sus apóstoles a predicar el evangelio a toda criatura. Les suplico, por favor, que nos vayamos a Mateo 28. Mateo 28 es el último capítulo. Mateo 28 y nos vamos a 19 y 20, por favor. Mateo 28, 19 y 20. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Ok. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Dios. Vamos. Palabra, fíjense bien. Ahí donde dice vayan, te voy a suplicar que dice ve Rosita, ve Vero, ve Luzma, ve, o sea, que pongan tu nombre. Ve, en este caso, ve y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. No los mandó a escribir, ¿verdad? Los mandó a predicar. Ahora, ¿qué dice Marcos 16:15, por favor? Marcos 16:15. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Bueno, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. En otra Ah, traducción dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien, es el querigma, y anuncien la buena nueva a toda la creación. Entonces, el propósito de los evangelios es la predicación de la vida, muerte, resurrección, dan testimonio de aquel que ha sido la culminación de la revelación de Dios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien. sí. Entonces, ahorita vamos a continuar en lo que estamos viendo. Entonces dijimos que los 4 primeros libros que abren el Nuevo Testamento tienen un mismo título, el mismo título que se llama Evangelio. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 4 libros? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios y son considerados el corazón del Nuevo Testamento y de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque dan testimonio de aquel que es la revelación última de el Señor, de Dios. ¿Quién es? De Jesucristo. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 125? Por favor. Lo tengo, Nati. Por favor. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Fíjense, son el testimonio principal ¿de quién? De Jesucristo, Hijo único y Señor y Salvador nuestro. Entonces, concluyendo, los evangelios son 4. Narran lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó, su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Son 4 evangelios canónicos, es decir, están autorizados, están con el canon, la lista de libros inspirados, ¿verdad? Entonces, los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos. Tienen muchas, aunque tienen muchas semejanzas, también tienen muchas diferencias, pero si los ponemos en 3 columnas, hay muchas similitudes.
¿Ok? De estos 4 evangelios, el primero que se escribió fue el Evangelio de Marcos, el primero que se escribió. Y además es el más corto. Se dice también que fue en una época de persecución. Por eso también fue así, muy rápido. ¿Sí? Entonces, los 4 evangelios constituyen la fuente más directa y autorizada para conocer la figura de Jesús de Nazaret. Nos presentan a Jesús como hombre, nos presentan a Jesús como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y al mismo tiempo nos lo presentan como el Salvador de la humanidad y como el Hijo único de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿ya vimos cuántos evangelios hay? 4, 4. 1. Evangelio solamente hay uno, con mayúscula. Evangelio Evangelios 1. uno, con mayúscula. ¿Por qué? Jesús. Es Jesucristo. Y evangelios, los relatos escritos de Jesucristo, son 4. ¿Verdad? Bien. Ya hemos visto en clases pasadas, ya hemos visto el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Vamos a recordar así muy rápidamente algo de ellos. El primer Evangelio, Mateo, recuerden que Mateo significa regalo de Dios o don de Dios, ¿verdad? Y que era conocido también como Leví, era recaudador de impuestos, es decir, era un publicano que dejó, en Mateo 9:9 nos dice que dejó su trabajo inmediatamente para seguir a Jesús. Mateo, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y es un evangelio didáctico, es muy sencillo, es muy catequético. Es el único evangelio que emplea la palabra eclesia, es decir, iglesia. Es el único evangelio. Su estructura de 28 capítulos lo presenta distribuido en 5 grandes libros o 5 grandes discursos, ¿ok? Que se le llama el Sermón del Monte, el discurso misionero, el discurso de parábolas, el discurso eclesial y el discurso escatológico. Maneja 5 libros, así está su estructura. ¿Cuáles son los temas principales del Evangelio de Mateo? Los temas principales teológicos: el reino de los cielos, el mesianismo de Jesús, el discipulado, la iglesia y el juicio final. Es decir, ese es el Evangelio de Mateo. Ahora el Evangelio de San Marcos, que fue el último que vimos, ¿ok? Entonces, Marcos, recordemos que no formó parte de los 12 apóstoles de Jesús, sino que Marcos va a reflejar el querigma o la predicación de Pedro, ¿verdad? Era el hijo espiritual de Pedro. Y en el Evangelio de Marcos se va a especificar 2 cosas importantes: el arrepentimiento y la fe como vía hacia la salvación. Ese es en el Evangelio de Marcos. Marcos presenta la relación hipostática muy definida, es decir, presenta a Jesús como totalmente humano y como totalmente divino. En esa relación hipostática lo va a hacer. Les decía que Marcos es el evangelio más corto y el más antiguo. Tiene 16 capítulos. Recordemos también, lo vimos ya, que Marcos vivió en Jerusalén, que era hijo de María y que ahí en su casa, en la casa de María, era el lugar de reunión de los primeros cristianos. Ahí hizo Jesús la última cena. Entonces Marcos tiene 2 títulos para Jesús. 2 títulos. ¿Qué títulos va a presentar Marcos para Jesús? Hijo de Dios
Lo vimos luego en el Evangelio de Marcos como hijo de Dios y el otro como el siervo sufriente. Y nos va a decir, yo no vine a servir, yo no vine a que me sirvan, perdón. Dijo que Yo sí, vine espérame a, tantito. exactamente, perdón, me equivoqué. Vemos que ¿cómo se le llama al Evangelio de Marcos? Marcos se le llama el Evangelio del catecúmen, es decir, aquellos que es una catequesis que nos va a ir llevando, ¿verdad? Es el Evangelio Ok, querigmático, no me porque ha es el contestado, pero Evangelio. al menos ya se lo mandé. Ajá. Mande, Sí, mande, Estelita. 5 minutos. O sea, Estelita, perdón. Sí, Apaga sí. tu micrófono, Estelita, porque te escuchamos. Porfis. también es el Evangelio del catecúmeno, es el Evangelio querigmático, es el del primer anuncio, es el Evangelio eminentemente del discípulo y es el Evangelio de la cruz. Fíjense nada más. ¿Se acuerdan que vimos eso? El Evangelio de la cruz. Bueno, pues hoy iniciamos con un nuevo Evangelio. El Evangelio según San Lucas. ¿Sí? Hoy iniciamos el tercer Evangelio, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas subraya a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Salvador de todos los hombres. Aquí Lucas va a presentar a Jesús como el Salvador de todos los hombres, no nada más de los judíos, sino de todos los hombres, es decir, judíos, gentiles, mujeres, pobres, pecadores, o sea, no solo para los judíos. Por eso se le llama, fíjense lo que es, cómo se le va a llamar el Evangelio para todos. Tiene muchos nombres, ahorita los vamos a checar, pero el Evangelio de Lucas va a ser el Evangelio para todos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. El Evangelio para todos. Vamos a leer en primera instancia una cita de Lucas para poder comprender de qué se va a tratar esto. Vamos a leer Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. ¿Alguien que lo tenga? Lo tengo, Nat. Por favor. Jesús replicó, felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Entonces, palabra de Dios. No solamente quiero que subrayen los dos verbos, los que escuchan la palabra de Dios y los que la observan, en algunas otras va a decir los que la practican. No nada más son los que la escuchan, sino los que la practican. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Nati, en la mía dice y los que la guardan. Y los que la guardan, sí, es decir, pero ¿cómo lo guardamos? Es decir, poniéndolo en práctica, las que lo practican, Sí. ¿sí? Eso es los que lo hacen, los que lo guardan para su vida. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Apocalipsis. Dicho, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 3. 3. dichoso el que lea y dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Entonces, la verdadera relación que nos pide Jesús, tú con Jesús, yo con Jesús, se demuestra de dos maneras. ¿Cómo se demuestra esa verdadera relación? Se demuestra al recibir la palabra de Dios y recibirla con fe. No nada más es recibirla por recibirla, no. Recibir la palabra de Dios con fe. Ese es uno, recibir. Y la otra es y vivir de acuerdo con ella. No solamente ser testigo de los milagros de Dios, sino recibir la palabra y vivir de acuerdo con ella. Jesús mismo les va a decir eso a sus discípulos. ¿Qué dice Juan 14:21?
¿Qué dice Juan 14:21? Lo Juan tengo en aquí. 14. Sí, por favor. Ajá. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y luego lo confirma o lo reafirma en Romanos. Romanos 2, versículos del 6 al 8, por favor. Romanos 2, del 6 al 8. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus actos. Dará vida eterna a los que tomaron el camino de la gloria, de la honra y de la inmortalidad, perseverando en el bien. Al contrario, para los rebeldes que no se someten a la verdad, sino a la injusticia, habrá reprobación y condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense bien, aquí vienen los dos verbos, el que la escucha y el que la practica. Y nos dice que vamos a hacer, con juicio, vamos a hacer el juicio de acuerdo a los actos, de acuerdo a las obras. Recuerden que nos va a decir Santiago que las obras reflejan la fe. Las obras son el reflejo del amor, las obras son el reflejo de creer en el Señor. Me gusta mucho la definición de fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay otras traducciones, ¿verdad? Sí. ¿Por Fíjate, qué yo es lo tengo importante la diferente. fe? Mande mi vida. Lo tengo diferente. Dice, A ver, ¿qué dice? Ujú. la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Palabra de Dios. Palabra Ya de Dios. dije, ahí mismo, Yolita, en 11:6, Hebreos 11:6, nos dice por qué es importante la fe. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios. En otras traducciones dice que la fe es la respuesta humana a la invitación divina. Ujú. Es mi respuesta, es tu respuesta a la invitación que nos hace Dios. Y me gusta como lo dice un sacerdote, me encanta, dice, la fe, ¿qué es la fe? Y dice, la fe es obediencia. La fe es obediencia, es sujetarte y actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Es lo que Lucas en su evangelio nos está invitando no solamente a recibir o a escuchar la palabra de Dios, sino a que la llevemos a cabo, a que la practiquemos, a que la vivamos. Eso es lo que nos va a invitar Lucas en su evangelio. No nos quedemos solamente con fe pasiva, sino con fe activa, poniendo en práctica. Por eso leímos lo que decía también en Mateo y Marcos, vayan y prediquen. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con fe. Porque nos dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, pues entonces esto es el panorama que nos va a pedir Lucas. Lo primero que vemos es que Lucas no perteneció al equipo de los 12, ¿verdad? Lucas fue discípulo y compañero de Pablo.
Y Lucas es el autor de este evangelio. Ahorita vamos a hablar de los hechos, pero Lucas es el autor de este evangelio. ¿Qué significa Lucas? Lucas significa el que ilumina, o también significa nacido de la luz, o luminoso, iluminado. Viene del latín luce, que significa luz. Entonces, también podemos ver que eso es de latín, pero también se asocia al griego leucos. ¿Qué quiere decir? Que también representa a alguien que trae la luz, a alguien que trae la sabiduría y a alguien que trae la espiritualidad. Entonces tú también eres Lucas, porque tú llevas la luz del Señor, porque tú llevas la sabiduría del Señor. ¿Dónde? Donde quiera que estemos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importantísimo. Entonces, Lucas es el autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien en esta parte. Lucas se dice que escribió dos obras, el evangelio y los hechos de los apóstoles. Pero hay otras personas que dicen que fue solamente, escribió una sola obra en 2 tomos. ¿Y por qué dicen eso? Vamos a ir viendo. Podemos ir, cuando vayamos ya, de hecho, la próxima semana ya vamos a entrar directo en el Evangelio, vamos a entrar que los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas es un prólogo. Y luego vamos a ver que también Hechos 1, del 1 al 2, también es un prólogo. Y que son prácticamente idénticos. No nada más porque se dirigen a Teófilo, sino también son prácticamente idénticos. El capítulo 24 del Evangelio de Lucas termina con el relato de la ascensión de Cristo a los cielos. Y Hechos, en el capítulo 1, también del 1 al 2, empieza con el relato de la ascensión a los cielos. Entonces se repite un hecho para unir, para engarzar los dos relatos. ¿Cuál es ese hecho? La ascensión de Jesús a los cielos. Entonces la ascensión de Jesús sirve como unión entre ambas obras. Y vamos a ir viendo conforme avancemos que hay muchos paralelismos entre uno y otro. ¿Por qué hay eso? Porque Lucas quiere enfatizar en algo importante que quiero que lo retomen. Lucas quiere enfatizar la continuidad de los dos tomos o de las 2 obras. Un ejemplo. En el capítulo 3 de Lucas vamos a encontrar que Jesús recibe al Espíritu Santo en el bautismo. Y desde ahí Jesús comienza su misión. ¿Ok? Y vemos entonces, ¿qué es el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas es la misión del ungido por el Espíritu Santo, la misión del Mesías. Esa es la misión del ungido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo comienza Hechos? Si en el capítulo 3 de Lucas empieza con la venida del Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿quién creen que llega? Llega el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y entonces ahí empieza la misión de la iglesia en Pentecostés. La iglesia desciende, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y ahí a partir de ahí la iglesia también comienza su misión. Entonces, ¿qué podemos decir entre el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles? Podemos ver que la iglesia que vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles
guiada por el Espíritu Santo, va a continuar la misión de su maestro. ¿Quién es su maestro? Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Lucas, podemos decir que es el Evangelio de Jesús. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio de la Iglesia. ¿Vamos bien? El Evangelio de Lucas es el Evangelio de Jesús. Y los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio de la Iglesia o el libro de la Iglesia. Aquí quiero que me hagan favor de poner atención, porque no se queda ahí. Porque también nosotros, después de ser bautizados y confirmados y que somos iglesia, continuemos con la misión del Mesías. ¿Para qué? Para que la historia de la salvación dé fruto en toda la creación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Nomás Carlita me contestó, no supe. No. ¿Vamos bien? La Sí, claro, importancia no. de ver la obra de Lucas, el Evangelio y los Hechos, el Evangelio de Jesús y el Evangelio de la Iglesia. Pero cuál es tu participación a partir de ahí? Como iglesia, ¿cuál es mi participación? Continuar con la misión de Jesús. Bueno, si vamos bien, entonces a Lucas, escribió su evangelio en Acaya y Beocia se llama así, que es Grecia, ¿verdad? Pablo, porque les decía que Lucas no fue apóstol de Jesús, sino fue un discípulo y compañero de Pablo. Pablo lo llamó médico querido. Vamos a leer Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. Lo tengo en ti. Adelante, por favor. Reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico, Muy y bien. demás, y demás. Demas, sí. Entonces, ¿cómo lo llama Pablo? Lo llama mi querido médico. Entonces, estamos diciendo que Lucas era un médico y que atendía, que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, pero también que había la posibilidad que lo atendiera como médico. Entonces, ojo, si Marcos, el evangelio que ya vimos, acuérdense que Marcos tampoco fue parte de los 12. Marcos reproduce la predicación de Pedro, Lucas reproduce la predicación de Pablo. Pablo. Marcos la de Pedro y Lucas la La de de Pablo. ¿Ok? Según Eusebio, el historiador, Lucas nació en Antioquía de Siria. Era un gentil, es decir, Lucas no era judío. Se dice que Lucas no se casó ni tampoco tuvo hijos, que murió a los 84 años en Beocia, en Grecia, y murió lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene un dato que siempre me hace acordar de Collito. Lucas se le atribuye que es el pintor del cuadro de María y el niño. ¿Ok? Entonces, a Lucas se le atribuye la creación de los primeros íconos marianos. Y hay una imagen, hay varias imágenes, pero quiero hacer mención a una sola, a la imagen que está aquí abajo de Lucas, en esta. Fíjense la imagen de María con el niño. Aquí está, con su manita bendiciéndonos. Esta imagen se llama Salus Populi Romani.
¿sí? ¿Qué quiere decir? Protectora del pueblo romano. Salus populi romani. Y según la tradición, fue pintada por Lucas. Según la tradición, fue pintada por Lucas. ¿Ok? Pero lo más importante, se los voy a comentar. ¿Dónde la pintó Lucas? Según la tradición. ¿Dónde la pintó? ¿Dónde se imaginan ustedes que la pintó? La pintó. ¿Eh? ¿En Éfeso? En Éfeso, ajá, en casa de María. A lo mejor no en el lugar, sino sobre qué la pintó. Ah, Ah, ¿Sobre qué la pintó? no, no sé. Según la tradición, fíjense lo que les voy a decir, es un secreto que se va a quedar aquí entre nosotras. La pintó en un trozo de madera de la mesa que utilizó Jesús en la última cena. Fíjense, nada más y nada menos. ¿Y dónde la pueden ver ustedes? Porque la podemos ver. Está en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Hay una historia muy bonita y eso ustedes lo van a leer cuando vean, por ejemplo, la mamá de Constantino, cómo se la trajo. O sea, es una historia preciosa, pero y luego la misma imagen de Salus Populi Romani tiene un significado especial. A mí lo que me llama la atención, más me llama la atención, es la manita de Jesús. La manita de Jesús que está bendiciéndonos. Y en su otra manita tiene nada más y nada menos que la palabra de Dios. La tabla, ¿verdad? Nada más y nada menos que la palabra de Dios. Entonces a Lucas se le atribuye la creación de los primeros íconos marianos. Ya Nati, dijimos, y luego, perdón, pero ahí en la pintura, la Virgen que tiene en la manita, ¿hay algo también, no? sí, quisiera que le investigara. Se llama Salus Populi Romani. Ok. ¿Cómo llegó a la basílica? ¿Quién la trajo? ¿De dónde viene esa tradición que fue pintada en un trozo de madera de la mesa que utilizó Jesús en la última cena? Hay otras 4 pinturas de Lucas, pero esta me llamó mucho la atención porque está en la basílica. Y luego, ¿quién iba o quién va a rezar constantemente ante esta imagen? El Y Papa. podemos hablar de los papas, sí. Vean la historia, por favor. ¿Ok? Entonces ya dijimos que Lucas, perdón, fue colaborador de Pablo, porque no fue un discípulo, no fue un apóstol, igual que Marcos, no fue un apóstol. Entonces, acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y sobre todo acompañó a Pablo cuando Pablo estuvo cautivo. Es decir, acompañó a Pablo durante la prisión. ¿Ok? Sí, Nati, una pregunta. sí, mi vida. ¿Lucas fue perseguidor también de cristianos o ya después estuvo con No, Pablo? Lucas fue básicamente uno de la segunda generación. La persecución básicamente fue, bueno, sí hubo muchas situaciones, ¿verdad? Con Pablo, ¿verdad? Pero la persecución en sí fue la primera generación. Y Lucas ya perteneció ya más bien a la segunda generación, ya primero los apóstoles, los discípulos, hasta llegó allá. A diferencia de Gracias. Marcos. Sí. Bueno, entonces, ya dijimos que Lucas no fue testigo ocular de la vida terrena de Jesús. ¿Ok? Entonces, pero aunque no fue parte del círculo íntimo de los 12, es considerado uno de los evangelistas más importantes de la iglesia primitiva, aunque no fue dentro de los 12.
¿Ok? En el tetramorfo, recuerden que cada evangelista tiene un símbolo. ¿Se acuerdan cuál era el símbolo de Lucas? El toro. El toro, correcto. ¿Por qué el toro? Porque el toro se representa al sacrificio, al servicio y al sacerdocio de Cristo. Porque cada uno, por ejemplo, el evangelio, vamos a ver que el evangelio de Lucas va a empezar con el sacerdote Zacarías ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén. ¿De dónde viene lo del tetramorfo? Ya dijimos que viene de las visiones. Estamos hablando de, por ejemplo, Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 4, 6 y 7. Apocalipsis. Claro que luego eso viene de Ezequiel, pero aquí vamos a ver Apocalipsis 4, 6 y 7. Aquí lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Dice, y hay una especie de mar transparente semejante al cristal en medio del trono y en torno al trono se ven 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente se parece a un león, el segundo viviente a un ovillo, el tercer viviente tiene un rostro como de persona y el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí habla de novillo, ¿verdad? Es una traducción. En otros dice buey, pero en la mayoría dice toro. Entonces, en el tetramorfo, ¿recuerdan cuál era el símbolo de Mateo? De un ángel. De un ángel. hombre con alas, ¿verdad? Ajá. De un hombre con alas, porque el Evangelio de Mateo empieza con la genealogía humana de Jesús. ¿Se acuerdan que Mateo empezó con la genealogía humana de Jesús? ¿Recuerdan cuál era el símbolo de Marcos? El león. El león. En esa época, en la época de Jesús, en toda esa área había muchos leones. Ahorita no sucede así, pero en aquella época sí era. Y además empieza el evangelio con Juan Bautista, que su voz rugía en el desierto, ¿verdad? Entonces era como la voz de león. Bueno, ahora fíjense cómo es el símbolo de Lucas. Es el símbolo del sacrificio. Es el símbolo del servicio de Cristo. Es el símbolo del sacerdocio de Cristo. Es el sacrificio. Aquí vamos a hablar del sacrificio del Señor, del sacerdocio del Señor. Eso va a ser todo el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Todo el Evangelio de Lucas. A ver. Entonces, ya dijimos, vamos a ir concretando. El Evangelio de Lucas es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. ¿Ok? El Evangelio de Lucas va a empezar con el nacimiento de Cristo, empieza con el nacimiento de Cristo y va a finalizar con la ascensión de Jesús a los cielos. El Evangelio de Lucas se dirige ¿a quién? Se dirige a los gentiles. A los gentiles y va a destacar la compasión y el amor universal de Cristo. Por eso el Evangelio de Lucas va a ser el Evangelio para todos. ¿Sí? Vamos a ver cómo el Evangelio de Lucas muestra a Jesús con una especial atención a los pobres, a los pecadores, a los samaritanos, a las mujeres, y vamos a ver cómo enfatiza la misericordia de Dios. ¿Ok? Ojo aquí. ¿Para quién escribe Lucas su evangelio? ¿Para quién lo escribe? Para todo el Para pueblo. todos. Teófilo significa para todo el pueblo. Para todo Para el ti, pueblo. Para Para ti, cada muy uno, bien. ajá. Correcto. Los Vamos a gentiles. ver. Vamos a leer, por favor, Lucas 1, versículo 3. Lucas 1, versículo 3.
Sí, por favor. También yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿para quién escribe Lucas? Para Teófilo. Todo para ti. Ujú. ¿Y quién es Teófilo? Nosotros, Teófilo, nosotros, acuérdense, Dios. 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 Filo significa amigo o amado. Entonces, si Teófilo significa amigo de Dios, o también significa amado por Dios, o también significa uno que ama a Dios. Mi pregunta es, levante su mano, ¿quién es amigo de Dios? Nosotros. Ahora levante su mano, ¿quién es amado por Dios? Yo. Nosotros. Ahora, Todos. por último, Todo. levante su mano, ¿quién ama a Dios? Yo. Yo. A ver, Luz María levantó la mano, muy bien, correcto, Sí, todos. compré la Entonces, mano. ¿para quién va dirigido el Evangelio de Lucas? Para Para nosotros. todos. Para Para nosotras. ti, Para todos. Para para nosotros. ti. Para mí. ¿Por Para qué? mí. Porque, para mí, sí, porque yo soy amiga de Dios, yo soy amada por Dios y yo soy una que ama a Dios. Entonces, ¿para quién va dirigido el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles? Para ti. Para mí. Entonces, Teófilo es un título genérico que aplica a todos los cristianos, pero no solo de la época de Jesús, sino de todos los siglos. Por eso Teófilo eres tú. Yo también soy Teófilo. Ahora, bien lo acaban de leer. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Dice, era proporcionar un relato preciso y ordenado y completo. Dijo que se pasó investigando, entonces va a presentar un relato completo, ordenado, ¿de quién? De la vida de Jesús. ¿Y qué es lo que va a mostrar ahí? Va a mostrar la naturaleza divina de Cristo. Va a mostrar la misión redentora de Jesús por toda la humanidad. Por eso se dice que es un evangelio para todos, porque va a ser salvador de todos. ¿Ok? Entonces, el evangelio de Lucas fue escrito a finales del siglo primero. Unos dicen que del 60 al 80, otros del 70 al 90, o sea, hay una diversidad, pero al final del siglo primero después de Cristo. ¿Sí? Dice que el objetivo principal es ofrecer un relato completo, fidedigno de la vida de Cristo, pero hay un objetivo más grande que eso, más grande que eso. ¿Saben cuál es? Fortalecer tu fe y mi fe como Teófilo en Jesús. Este relato concreto, este relato completo y ordenado de Cristo, tiene el objetivo primordial de avivar la fe en Jesús. Entonces, Lucas, el argumento principal del Evangelio de Lucas es presentar a Jesús como el Salvador de todos los cristianos, de todas las personas, perdón. Otra vez, es el Evangelio para todos, porque la salvación no es solo para Israel, abusados, no es solo para Israel. Recuerden por qué lo mataron. No es solo para Israel, sino que la salvación de Jesús es para todos los pueblos, incluidos los paganos, incluidos los que no eran judíos. Jesús no solo salvó a los judíos, salvó a todo el mundo, a todas las personas. ¿Se fija? Y ahora sí vamos a ir viendo cómo es llamado el Evangelio de San Lucas. En primer lugar,
el Evangelio de San Lucas es llamado el Evangelio del testigo o el Evangelio del evangelizador. ¿Por qué? Porque es una formación que nos están dando, ti y a mí, para llevar la palabra de Dios. Y ya dijimos que la palabra de Dios es buena noticia. ¿A quién? A todas las personas. Entonces, el Evangelio de Lucas fue escrito para instruirnos en la fe y va a actuar para ti y para mí como un manual de catequesis para preparar al creyente. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a preparar a ti y a mí? Para que seamos sus testigos. Por eso se llama el Evangelio del testigo. Para que tú y yo seamos evangelizadores. Y evangelizadores o misioneros alegres, con gozo, de llevar la buena nueva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero es que tú y yo somos testigos, como María fue la primer testigo del amor del Señor. El sí, acuérdense, el fiat de María. Pero el Evangelio de Lucas es muy conocido, es muy conocido por ser el Evangelio de la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué es llamado el Evangelio de la misericordia? Porque va a enfatizar, como no se imaginan, el amor y la compasión de Jesús por todos, pero sobre todo por los marginados, por los pobres, por los que se arrepienten. Nos dice en Lucas 15:7, ¿qué nos dice Lucas 15:7, por favor? Lucas Yo les 15:7. declaro, Sí, Lucas 15:7. Gracias. yo les declaro que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Palabra de Dios. Entonces, Te alabamos, el Evangelio subraya la alegría del cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Y qué es lo que va a reflejar? Va a reflejar el corazón compasivo de Dios. Y luego Jesús le va a decir, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Y qué le contesta Jesús? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Y qué significa el 7? Plenitud. Infinito. Plenitud. Entonces, te está diciendo siempre, igual manera, dice que hay una gran alegría en el cielo cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, y eso lo hacemos siempre en cada misa. ¿Qué es lo primero que hacemos? Perdona. ¿Qué es lo primero? El acto penitencial. El acto penitencial es lo primero que hacemos. ¿Alguien recuerda cómo va el acto penitencial? Yo confieso ante Yo Dios confieso ante Dios Todopoderoso ¿Qué? Pecado pecado mucho de palabra, obra y pensamiento, omisión. palabra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a los ángeles y a los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por mí ante Dios nuestro Amén. Señor. Y la respuesta ya nos lo dice Lucas 15:7. Hay tanto gozo en el cielo cuando nos arrepentimos. Hay tanto gozo. Pues esto es el Evangelio de la misericordia. Y aunque no nada más es el Evangelio de la misericordia, toda la Biblia nos habla de la misericordia de Dios. Pero el Evangelio de Lucas lo va a precisar mucho, va a hablar mucho de eso. El Evangelio de Lucas, les decía, es el Evangelio de la salvación universal y nos va a decir que el perdón y la ternura de Dios no solo es para los judíos, no solo es para los hombres, no solo es para los ricos.
que el perdón y la ternura del Señor es para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para pecadores, para judíos, para gentiles. Es universal. Y esa salvación, Lucas y toda la Sagrada Escritura nos va a decir que esa salvación es por obra de Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Y Lucas lo va a mencionar como Salvador en su Evangelio 17 veces. 17 veces va a decir que Jesús es el Salvador de los hombres. Y luego nos va a decir que también Lucas es el Evangelio de los pobres, porque va a insistir Jesús en la predilección por los pobres, por los marginados, por los despreciados. Vamos a leer Lucas 4, por favor. Lucas 4, 18 y 19. Lo tengo. Por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, el que me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, para para despedir libres a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. La primera parte, ¿qué dice? La primera parte, Estelita. Lo El primero. Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué más? Él me ha ungido para ¿Para? traer la buena nueva a ¿A los quién? pobres. A los A pobres. los pobres. En primer lugar, se insiste con los pobres. Ahora vamos a ver Isaías 61:1. Isaías, el gran profeta, 61:1. Isaías 61. ¿Qué dice? Lo tengo. Adelante, por favor. Misión del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres. ¿A quién? A los pobres. A los pobres. A sanar a los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Esta es palabra de Dios. El término pobres no se refiere simplemente a aquellos que carecen de riquezas materiales. El mensaje de Jesús se dirige principalmente a los que son pobres espiritualmente, a los pobres de espíritu. Esos pobres de espíritu, ¿quiénes son? Los marginados, los oprimidos. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? Los que no conocen la palabra de Dios. Los pobres de espíritu son los que reconocen la necesidad de Dios. Yo soy pobre de espíritu. O sea, nosotros. Porque yo reconozco que necesito a Dios. A esos pobres de espíritu se le llama, son los que reconocen la necesidad de Dios. ¿Qué dice Mateo 5:3? ¿Qué dice Mateo 5:3? 5:3 o 13, Nati. 5:3. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. ¿El espíritu de quién, Rosita? Del pobre. Del pobre. Entonces, la pobreza espiritual, los que necesitamos a Dios, los que reconocemos, se relaciona con la humildad. Una actitud importante donde el corazón reconoce la dependencia de Dios. Entonces, Lucas nos va a enseñar a clamar humildemente a Dios en todo momento.
Por eso va dirigido no solo a aquellos que carecen de recursos materiales, sino a los pobres de espíritu que reconocemos la necesidad que tengo de Dios. ¿Vamos bien? Sí. Sí. El Evangelio de Lucas también es llamado el Evangelio de la oración. Y aquí es importantísimo, muchachos, porque va a presentar a un Jesús orante. Presenta a Jesús en oración constante y además enseña a los discípulos a orar. Y va a presentar ejemplos de oración en María, en Zacarías, en Getsemaní, en la cruz. Es decir, la oración de Jesús está integrada a su vida y a su misión. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración debe estar integrada también a tu vida, que mi vida debe caracterizarse por la oración. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas cómo Jesús va a buscar lugares y momentos para estar solo y para poder orar con toda la libertad y con toda la entrega. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Jesús? Porque la oración de Jesús, como debe ser la oración tuya y la oración mía, es un encuentro de intimidad con nuestro Padre. Es unir la voluntad mía a la voluntad amorosa del Padre. Es sujetarme a su voluntad, no a mi voluntad. Por eso vamos a ver ya en Getsemaní, cuando le dice Jesús, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración, unir mi voluntad a la voluntad del Padre. Eso es, no, como decía Eloísa acertadamente en una clase pasada, no es decretar, no es decir, yo decreto que el Señor me va a traer, no, yo no le puedo ordenar a Cristo, no le puedo ordenar, no le puedo decir qué hacer. Yo tengo que unir mi voluntad a la voluntad amorosa de Dios. Esa es la oración. No, pues decía en una de las apariciones particulares, decía Mamita María, que no sabíamos pedir porque le ordenamos a Dios, ¿no? Siempre que oremos tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Por eso en la Iglesia Católica no vemos los decretos. No sé si me estoy explicando, o sea, no se decreta. Perfectamente. No se decreta, no se ordena, porque a veces hasta le ordenamos a Dios. Sí. No. ¿Qué es la oración? La oración que nos enseña el Señor es unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso cuando Entonces, veamos Pablo, va a decir Pablo más adelante, ya no soy yo quien vivo en mí, es Cristo que vivo en mí. Vimos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como Job, por ejemplo, tan llagado, todo él era una llaga. Él se sujetaba a la voluntad de Dios. Él no decía, yo decreto que en 3 días voy a amanecer. No, nada de eso. Tenemos ejemplos. Jesús, vamos a tener muchos ejemplos de un Jesús orante, cómo él buscaba siempre la oración. Y cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿qué les va a enseñar? La oración por excelencia El del Padre. Padre nuestro. ¿es lo mismo orar y rezar? Algunos dicen que, básicamente, No. algunos dicen que rezar es, ¿cómo se Repetir puede decir? oraciones. Repetir palabras, pero aquí lo que nos interesa mucho, por ejemplo, cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, que estamos diciéndolo siempre, lo repetimos. Aquí la intención es la intención de tu corazón, con las palabras que tú quieras. O sea, claro que tenemos que hacer la oración que Él nos enseñó, el Padre Nuestro. Yo tengo entendido que los hermanitos esperados no rezan el Padre Nuestro, No. pero es una oración que Jesús nos enseñó. Entonces, aquí lo que interesa es la intención de tu corazón. Señor, déjame hacer tu voluntad.
quiero hacer tu voluntad, que se cumpla tu voluntad. Conozco personas, sobre todo cuando lamentablemente pasamos por situaciones muy difíciles, siempre, ¿y por qué, Señor? Y se enojan con Dios y esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Ok? Y a veces le echamos culpas a Dios cuando mi culpa es mía. Por ejemplo, conozco a una persona que fumaba estando hasta desahuciada. Fumaba y fumaba 3 cajetillas diarias y le echaba la culpa a Dios del cáncer. ¿Cómo si tú misma estás provocando eso? Tú misma. No sé si me explico, que a veces hacemos cosas nosotros, que los únicos responsables de nuestros actos somos nosotros, pero culpamos siempre a alguien. Y en este caso culpamos a Dios y no es correcto. No es correcto. Y es, Tenemos Nati, es como que queremos hacer un Dios a nuestra medida. a nuestra medida, a nuestra manera. Y lo queremos encerrar en nuestra manera finita. No, 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 no tenemos ni cabeza para pensar en la infinidad y en la misericordia de Dios. Es inefable, es gran. O sea, conocer la misericordia, nunca vamos a poder conocerla porque no hay, o sea, todo es Dios, todo es misericordia del Señor. Por eso dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es una alegría no lo digo yo, lo dice la palabra. Y la palabra es inspirada porque está hablando el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que en la Santa Misa nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio? Porque es la parte central. Porque es Jesús el que te está hablando. Es Jesús. Y no debo estar allí como bien, no, tengo que estar en la escucha, ya decíamos Lucas 11, en la escucha. Acuérdense, primer mandamiento, el Shema, escucha, escucha Eloísa, escucha Lila, escucha Vero, o sea, escucha Natalia, la escucha y luego hacerla, practicarla. Es importante. Cada parte de la misa, de la Santa Misa, tiene una razón. ¿Por qué tengo que hacer eso? Pero eso es maravilloso. Ojalá podamos tener luego un espacio para ver la liturgia, lo que pasa en la Santa Misa. Nati, una pregunta. ¿A los marginados a quién se refiere? A los Sobre marginados. todo a los enfermos. En aquella época, por ejemplo, los que tenían lepra tenían que estar, los endemoniados, los de la lepra, todo eso, tenían que estar Separado. fuera de, sí. Incluso se dice en algunas partes que tenían que tener una como campanita o algo anunciando que estabas enfermo. Entonces, a los marginados, a eso se refiere, a los despreciados. Pero qué bueno que preguntas eso, Berito. ¿Quiénes serían los marginados hoy en nuestros días? ¿A quién podemos llamar marginados? ¿Los migrantes podrían ser? Los migrantes, dice Vero. Los que están solos, dice Juanita. Los prisioneros, los encarcelados. Incluso las personas de la tercera edad, nosotros también. la tercera edad, sí, muy bien. Sí, los que están en los asilos abandonados. Pero no nos vamos tan lejos, incluso a los que consideramos diferentes. Y entonces los rechazo, los hago a un lado. Marginados incluso podemos ser nosotros cuando otros nos rechazan. También nosotros, pero recuerda que Jesús es misericordioso y te ama tanto. El ser humano somos tan complejos, somos tan miedosos que luego el miedo nos hace hacer y nos hace decir cosas. Pero más allá del miedo está el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, esos pueden ser los marginados o podemos ser los marginados. Inclusive, Nati, hasta los discapacitados. Sí, y a veces no sabemos ni cómo tratar. Los que no tienen a Dios en su corazón.
Exactamente, exactamente, sí, sí. Los Por que no eso el estamos Señor en te comunión dice, con Dios. exacto. Por eso el Ujú. Señor nos dice, ve y habla de la buena noticia a toda la creación, a toda. Él no dice si eres heterosexual, si eres alto, si eres, si eres rico, si eres mujer, a toda la criatura. Porque el Señor te dice que después de amar a Dios, dice en el travesaño horizontal de la cruz, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice que ames a tu prójimo que es güero, que es europeo, que es. No, ámalo. Ámalo, porque lo demás le toca a él. Queremos nosotros juzgar. Y esa tarea solo le toca a él. A nosotros, ¿qué nos toca? Anunciar la palabra. Anunciar la palabra y amar al hermano. Eso es lo que nos toca. Que el hermano hizo esto y esto, y como tú y yo, porque no somos perfectos, no somos ángeles. Es decir, nosotros somos débiles también. Cuando se equivoca el hermano, también nos equivocamos nosotros. A nosotros nos toca amar, Ama y servir. amar. Pero ¿qué hacemos? Juzgamos. No aquella, no Juzgar. aquel, no. O sea, no nos toca juzgar. A nosotros, como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, como seres humanos, nos toca amar. Y nos toca anunciar la buena nueva a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Claro. el Evangelio de San Lucas también es llamado, ya lo veíamos ahorita, el Evangelio del Espíritu Santo. Fíjense qué belleza. Aquí se va a destacar la acción, la presencia, el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde se va a manifestar eso? Precisamente en toda la vida y en el ministerio de Jesús, desde su concepción y en toda su misión. El Espíritu Santo va a ser el motor de la misión de Jesús. Ya decíamos ahorita, a partir de que recibe el Espíritu Santo con el bautismo, ahí empieza la misión de Jesús. Pero va a continuar hasta todo su ministerio, lo prepara para su misión. Entonces, ¿qué va a decir Lucas? Fíjense bien, Lucas 4:18. Lucas 4:18. Esa ya la dije. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y Así es. Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres. ¿Cómo empieza el ministerio de Jesús? Ahorita que vimos exactamente, Estelita, lo vimos ese versículo, pero en relación a los pobres. Ah, ok. Ahora lo estamos viendo cómo empieza la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha Ungido. Ungido. para, Ungido. ¿qué más? ¿Qué Para más llevar dice? la buena Para nueva. anunciar la buena noticia a los Para pobres. llevar la buena nueva. Y además es tan importante el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que va a enseñar a los discípulos qué es lo que tienen que decir. Lucas 12:12. Ay, hay una mano levantada. Adelante, Rosita. O no sé si sea Sí, Gloria. soy yo, soy Sí, Gloria. adelante, Gloria. La pregunta es, se habla aquí en la lectura como buenas nuevas. Entonces estaba yo pensando, dije, las buenas nuevas son todo el cúmulo de bondades que Dios presenta para esas personas humildes y pobres de espíritu, porque dice buenas nuevas, no en singular, sino en Es plural. que engloba no nada más la figura de Jesús, engloba también las palabras, las acciones y la misión redentora de Jesús por toda la gente. Por eso engloba no nada más la figura de Jesús, sino todo eso,
todo Jesús, sus acciones, sus palabras, sus milagros, son las buenas nuevas, pero todo es Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice Lucas 12:12? Lo tengo en la Adelante. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo quiero que se grabe en esta cita, porque cuando el Señor nos dice que vayamos a predicar la buena nueva o las buenas nuevas de Jesucristo, recuerda que es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar qué es lo que tenemos que decir. Ya dijo Mateo 28:19-20, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te quiere decir esto? Tanto Lucas como Mateo como Marcos, y luego veamos a Juan, híjole, no estás sola, no estás solo. Anunciar siempre la palabra de Dios. Por eso la oración primero es decirle sí a Dios. Fíjense cómo va la secuencia. En la mañana tempranito es decirle sí a Dios. Llenarnos con la oración, llenarnos del Espíritu Santo e ir a compartir la palabra. Todo tiene una relación porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos va a enseñar qué decir. Es más, es el que va a hablar por nosotros. Y además, el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la alegría, porque no puedes ir a enseñar las buenas nuevas con una cara de dolor, con una cara de tristeza. Les decía la vez pasada lo que dice un padre maravilloso en sus predicaciones. Dice, me da tanto dolor. Cuando termina la misa, dice, me salgo cuando voy al final de la misa para saludar a todas las personas. Van con una cara, como si hubieran estado en una oficina gubernamental, como si hubieran estado, no sé, en el seguro, en el ISSSTE, no sé dónde hubieran, o sea, salen con una cara. Dice, quisiera que comprendieran que acaban de tener un encuentro íntimo con Jesús. Deben de ir radiantes, gloriosos. No, van como si... ¿Qué es eso? O sea, o no tuviste el encuentro con Jesús y sales igual. Nati, o también, fíjate qué importante lo que estás diciendo y esta cita. Llegada la hora, el Espíritu Santo te dará lo que tengas que decir. Qué importante cuando veces en tu corazón, o sea, que es desde tu corazón donde te está iluminando el Espíritu Santo cuando estás ante una persona que está sufriendo. El Espíritu Santo te da las palabras precisas, van saliendo lo que le puedes decir, lo que le puedes hacer sentir. Siempre y cuando estés iluminado, ¿verdad? Sea de corazón, porque es como el manifestar que Jesús lo que haría en ese momento por esa persona. Así es, todo tiene que ser de corazón porque vamos a ver cómo Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, porque Él conoce nuestro corazón. Sí. Pero fíjense entonces la importancia de ser, dice Pablo, ya les he dicho muchas veces, dice Pablo que tú y yo somos embajadores de Cristo. Y también el mismo Pablo dice que tú y yo somos cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Eres una carta de pesimista o de malas noticias o de buenas noticias o de gozo? Fíjense qué dice Lucas 1:28. Nomás la primera palabra. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo empieza? 1:28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate. ¿Qué le dijo? Enciérrenlo. ¿Qué le dijo? Alégrate, Alégrate, Loisa. Llena Alégrate, de gracia. Rosita. Alégrate, Lila. Alégrate, Moni. Alégrate.
Es lo primero. Entonces Lucas va a enfatizar que nuestro encuentro con Jesús nos libera de todas las tristezas. Que nuestro encuentro con Jesús debe traernos gozo, debe traernos alegría. La salvación de Cristo debe tenernos alegres, contentos. ¿Ok? Ya vamos terminando. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la mujer, porque va a destacar el papel protagónico de la mujer. Va a destacar la dignidad de la mujer, la fe de la mujer. ¿Cuándo? En todo el ministerio de Jesús. Va a destacar el amor perfecto y la tierna compasión de Cristo por las mujeres. Lucas va a mencionar a 13 mujeres, ¿sí? Y entonces va a ser, vamos a ver cómo las mujeres van a ser testigos fieles de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Las mujeres van a ser protagonistas directas de la historia de la salvación. Y por último, el Evangelio de San Lucas es llamado el Evangelio de la Virgen María, o también es llamado el Evangelio mariano. ¿Sí? El Evangelio de Lucas vamos a ir a ver los relatos más detallados y los más cercanos sobre la infancia de Jesús, que no vienen los demás evangelios, sobre el papel de María. Es el único Lucas que va a narrar la anunciación y la visitación y el Magníficat. María es presentada como la primer discípula, como la primer creyente, como aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ya leímos al principio Lucas 11:28. Es el evangelista Lucas que más veces nombra a la Virgen María. Lucas retrata en su evangelio a María, pero fíjense bien cómo la retrata. No solo la retrata como la madre de Jesús, no solo, sino también como la testigo principal de la fe con Jesús. Entonces, qué nos está diciendo Jesús? Que nos acerquémonos confiadamente a María, para que María nos revele los secretos del corazón de Jesús. Nati, Sí, mi vida. yo escuché al padre que dijo que el Evangelio de Lucas estaba verídicamente fundamentado porque Lucas tuvo mucho contacto, o sea, se puede decir que con la Virgen María. Entonces, dice, es uno de los evangelios marianos más hermosos porque son relatos de la Virgen María. Ahorita leímos Lucas 1:3. Vamos a recordarlo, por favor, para ver lo que estás diciendo, Lila. Excelente lo que estás diciendo. Lucas 1:3. ¿Qué dice? Aunque eso lo vamos a ver la próxima semana, pero por lo que se está mencionando. Adelante, mi vida. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Fíjense, cuando Lucas escribió, ya habían pasado, él ya conocía el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, pero dice, después de haber investigado cuidadosamente. Eso incluye las entrevistas personales con todos los personajes,
Y la primer testigo, por eso en ninguna parte se ve la anunciación y la infancia de Jesús, porque él tuvo un contacto privilegiado con la Virgen Con la María, Virgen María. Exactamente. tanto que la llevó a pintar. Ujú. Él pinta a la Virgen María, él pinta la misericordia, la fe de Jesús. Fíjense Así qué es lo que es. vamos a ver en el Evangelio. Vamos a concluir que entonces el tercer evangelio es el tercer evangelio sinóptico, el de Lucas. Ujú. Lucas quiere decir el iluminado, el que lleva la luz, y significa que tú también eres iluminada, que tú tienes también la luz del Espíritu Santo. El autor de este tercer evangelio es Lucas, médico y compañero de Pablo. Tiene 24 capítulos. Va a mostrar a Jesús como el Salvador de todos, por eso es el Evangelio para todos, para enfermos, para pobres, para marginados. Ya dijimos que Teófilo significa amigo de Dios o el que ama a Dios o uno que ama al Señor. ¿Cuáles son los temas principales? El amor, el perdón, la misericordia, la salvación de todos, ¿verdad? La compasión. Y uno de los temas principales es la acción del Espíritu Santo y la importancia de la oración, porque Jesús nos enseña, Jesús nos enseña con su propia vida. Vamos a ver muchas veces a Jesús orando. Vamos a ver el nacimiento de Juan Bautista, vamos a ver el nacimiento de Jesús, vamos a ver parábolas que no están en otros evangelios, como la parábola del buen samaritano, como la parábola del hijo pródigo, como la crucifixión y resurrección de Jesús. ¿Qué nos va a enseñar el evangelio? Nos va a enseñar que Dios busca a todos, aún a los que se sienten perdidos, a los que necesitamos el amor, a la importancia de la humildad, la importancia del amor y del servicio al prójimo, la importancia de nuestra oración para entrar en comunión con Dios. ¿Cómo entras en intimidad con Jesús? ¿Cuál es la puerta? La oración. Sí. Entonces, tenemos ya dos puertas, la fe y la oración. Dos importantes puertas, la fe y la oración. Tenemos que entender que Jesús vino a salvarnos a todos. Eso es lo que nos va a enseñar Lucas, no solo a los judíos, sino a todos. Vamos a ver como personajes principales del Evangelio de Lucas precisamente a Jesucristo, a Mamita María, a Juan el Bautista, a los 12 discípulos, a los fariseos, a Zaqueo, a los líderes religiosos y todo. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal del Evangelio de Lucas? Que Jesús es el Salvador de todos, que nos trae esperanza, que nos trae fe, que nos trae gozo, que no importa cuál es nuestro origen, no importa nuestra condición, no importa nuestro pasado, aún no importa cuánta fe, porque no es la cantidad de fe, es la intención del corazón. Cuando Jesús vio, por ejemplo, cuando los 4 amigos llevaban al paralítico, no se habla de la fe del paralítico, se habla de la fe de los amigos. Por eso va a decir la importancia de orar por nuestras familias, la importancia de orar por nuestro pueblo y en estos momentos la importancia de orar por todo, por la paz del mundo. Por la paz. Es importantísimo ahorita orar por la paz del mundo. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Macabeos, también se nos enseña a orar por aquellas personas que ya partieron al llamado del Señor, que ya tuvieron su Pascua. Es importante también orar por los difuntos. Eso es una panorámica general. Yo creo que ya no volvemos a alcanzar otra vez el 11º milagro de Marcos, pero lo más importante es la panorámica general del Evangelio de Lucas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay, Nati, mucha riqueza Qué bonito. espiritual. ¿Mande? Mucha riqueza espiritual y Mucho, aún mucho. por eso, como siempre lo ha dicho, Dios vivo, porque aunque lo volvamos a ver y lo volvamos a leer y volvamos a reflexionarlo, siempre tu vida está en otra situación y lo comprendes diferente. Gracias. Fíjense, gracias Eloísa,
Eso me permite reafirmar lo bendecido que somos. Bendito Lo Dios. bendecido que somos porque el Señor nos va hablando a nuestro corazón, nos va guiando el Espíritu Santo en estos momentos, nos va preparando para el encuentro con Él. Entonces, que nuestro encuentro con el Señor diario sea como Mamita María, nuestro sí diario, pero un sí diciéndole que se haga tu voluntad, Voluntad. Exacto. no decretando, no decretando, sino sometiendo nuestra voluntad a la voluntad amorosa de Dios. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, no sé. Que somos muy bendecidos. Yo aquí nada más quisiera Claro. resaltar la presencia de las Sí. mujeres. ¿Sí? Qué grato es escuchar que en la misma historia de la salvación, obviamente aparece prioritariamente María como ejemplo, pero todas las mujeres en su rol que les tocaba figurar, también dicen mucho y aprendemos también y hace valer que en ese tiempo cualquier mujer, pues ya sabemos en qué condiciones estábamos. Sí, Entonces, yo creo que precisamente. es una liberación fuerte para el sexo femenino en cuanto de Sí, decir, tienes mucho que dar a la sociedad y a la sí. familia. Sí, Gracias. precisamente, gracias Gloria, precisamente porque vivían en una situación muy deplorable las mujeres. No eran consideradas para nada, no tenían voz, no tenían votos, siempre tenían que estar, dependían primero del padre, luego del esposo, luego del hijo, o sea, no podían ser testigos. Entonces, el Evangelio de Lucas nos viene a poner en una posición muy importante. Luego vamos a ver, cuando veamos las cartas de Pablo, vamos a ver el sacerdocio de los varones. Vamos a ver el complemento, o sea, no lo digo nada más porque está aquí mi hermano, ¿verdad? Que es el único varón que está aquí, va a decir. Entonces, no, para nosotros no, no, Feministas. va a haber el complemento Sí. del sacerdocio del varón en las casas. Entonces, es maravilloso de veras cómo se va complementando, cómo se van haciendo, cómo vamos sintiendo el amor del Señor. Muy bien. Bueno, si no hay algún otro comentario, vamos a hacer la oración para no pasarme más tiempo. Nati, Sí, yo quiero que me das chancito. Nati, me das chancito hacer una invitación. Este claro, viernes adelante, en el ranchito a las 8 de la noche, un concierto. Y va a haber un concierto que es a nivel de cultura de Saltillo, pero va a estar en el ranchito a las 8 de la noche. De veras, no se lo pierdan porque es con piano y flauta, pero va a estar hermoso. Es gratuito. Ojalá y puedan ir a las 8 de la noche este viernes 17. Ahí estaremos. Ojalá. muchas gracias. De la noche, ¿verdad? Gracias. No, pues Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en tu presencia. Padre Santísimo, que toda tu enseñanza penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes para que aumente nuestra fe, que nos ayudes a hacer siempre tu santa voluntad y no a ser un Dios a nuestra medida. Ayúdanos, Padre Santo, a servirte, honrarte, glorificarte, a llevar tu palabra, Señor, a tiempo y a destiempo, empezando por nosotros mismos, por nuestra familia, que seamos embajadores alegres, que seamos cartas alegres, cartas hermosas de Dios, Padre Santo, porque sabemos que nos amas, porque sabemos que nos perdonas, porque es grande tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Quédate con nosotros para poder llevar tu palabra a toda criatura. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjenme, termino la grabación. Ahí, ¿dónde se quita esto? A ver, detener la grabación.